en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Llegué a la casa a media tarde, después de un viaje largo por una carretera que se perdía entre campos y árboles viejos. El lugar olía a pino fresco y a esa humedad profunda que solo se encuentra en las casas que han permanecido cerradas por mucho tiempo, como si el aire mismo tuviera memoria. La madre, una mujer de unos 40, de sonrisa tensa y ojos cansados, me recibió en el umbral. Se presentó como la señora Elena y me condujo al interior, donde me esperaban las gemelas, Elara y Lena. Tendrían unos 7 años, idénticas hasta el último mechón de pelo rubio oscuro, con la misma forma de ojos grandes y curiosos, aunque sus miradas, incluso en ese primer encuentro, me parecieron distintas. Me sentía un poco aturdida por el viaje, pero la necesidad del nuevo empleo me impulsaba a estar alerta. Me llevaron a la sala de juegos, un espacio amplio y luminoso, lleno de juguetes de madera y libros ilustrados. Las niñas estaban construyendo una torre de bloques de colores, concentradas, sus pequeños ceños fruncidos. Fue entonces, en un momento de distracción, mientras una buscaba un bloque azul y la otra extendía la mano, que lo noté por primera vez. Elara parpadeó. Un parpadeo normal, rápido, casi imperceptible. Y un instante después, no al mismo tiempo, como un eco tardío, Lena hizo lo mismo. Mi reacción fue una punzada de confusión, una sensación de ¿lo vi bien?, que intenté atribuir al cansancio del viaje, a la luz del atardecer que se filtraba por la ventana, a la novedad del entorno. Pero la imagen se quedó grabada. No era un parpadeo simultáneo, sino una secuencia. La consecuencia inmediata fue una observación más atenta, casi inconsciente, de cada uno de sus movimientos. Las miraba mientras jugaban, mientras merendaban, mientras me hacían preguntas con sus voces dulces y casi idénticas. Buscaba confirmar o desmentir lo que mis ojos habían registrado, pero el patrón se repetía, sutil, inquietante. Parecían moverse en un desfase imperceptible, como si una fuera el reflejo ligeramente retrasado de la otra. Me prometí a mí misma que era mi imaginación, que los niños a veces tienen gestos peculiares. Pero la inquietud seguía ahí, un pequeño nudo en el estómago. Mientras las arropo, sus ojos me miran fijamente, y por un segundo, me parece que solo una de ellas parpadea antes de que la otra lo haga, un segundo después, en la penumbra. En la habitación de las niñas, el primer día, me llamó la atención un par de muñecas idénticas. Eran de porcelana fina, con vestidos de encaje blanco, sentadas sobre la cómoda de madera oscura. Una de ellas, la de la izquierda, tenía un ojo de vidrio ligeramente roto, como si hubiera recibido un golpe, y una grieta fina se extendía por su mejilla pálida. La otra estaba impecable, con su mirada azul intacta. Parecían casi una metáfora de las niñas, pero no supe por qué pensé eso. Durante la cena, mientras le servía la sopa de calabaza humeante, ocurrió otro incidente. Elara, la que parecía más vivaz, se quejó con un puchero de que Lena le había quitado su juguete favorito, un pequeño coche de madera de color rojo. Lena, que lo tenía firmemente agarrado en su mano, levantó la mirada y juró con total convicción que el coche siempre había sido suyo, que Elara se lo había quitado a ella. La discusión subió de tono. Elara insistía, con lágrimas en los ojos, que lo había escondido justo antes de la cena. Lena la miraba con una expresión de inocencia inquebrantable, apretando el coche contra su pecho. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una desazón que no podía explicar. Era como si la realidad se hubiera doblado por un instante, como si ambas estuvieran diciendo la verdad y al mismo tiempo ninguna. Intenté atribuirlo a una típica riña infantil, a la imaginación desbordada de los niños, pero la sensación de algo fuera de lugar persistía. La madre, que cenaba en silencio, solo suspiró y dijo: «Niñas, compartan. Ya saben cómo son ustedes». La consecuencia fue que, al acostarme en mi pequeña habitación de servicio, el crujido de la madera de la casa me pareció más fuerte, más presente. El viento ululaba afuera, y me encontré escuchando los sonidos de la noche con una atención que antes no tenía. Cada rama que golpeaba la ventana,
cada crujido del suelo. La oscuridad se sentía más densa, y la imagen de las muñecas, una rota y otra perfecta, se repetía en mi mente. Me dormí tarde, con una sensación de que algo me observaba desde la quietud de la casa. Al día siguiente, el coche de madera apareció en el bolsillo del delantal de Elara. Ella me lo mostró, triunfante, diciendo que Lena lo había devuelto. Pero Lena insistió, con una mirada que me perforaba, que ella misma lo había escondido en un lugar secreto, y que Elara lo había encontrado. Su voz era plana, sin emoción, pero sus ojos no se apartaban de los míos, como si me estuviera midiendo, desafiando mi percepción. Al día siguiente, mientras preparaba la ropa de las niñas para el desayuno, abrí el armario de madera de cedro que olía a lavanda y naftalina. Había 2 vestidos idénticos colgados, de tela de algodón azul claro con pequeños bordados de flores. Ambos tenían la misma mancha de pintura verde en el dobladillo, justo en el mismo lugar, como si hubieran sido salpicados por la misma brocha al mismo tiempo. Recordé haber lavado solo uno de ellos el día anterior, con la esperanza de quitar la mancha, pero al parecer no había funcionado. O eso pensé. La duplicidad era exacta, perturbadora. No era una mancha similar, era la misma mancha. Se lo comenté a la madre, con una voz que intenté mantener casual, mientras le entregaba el café humeante en la cocina. Señora Elena, disculpe, pero los vestidos de las niñas, ¿tienen 2 iguales con la misma mancha? Creí haber lavado solo uno. Esperaba una explicación lógica, quizás que hubiera otro vestido guardado que yo no conocía, o que la mancha fuera más persistente de lo que parecía. Pero la madre me miró con una sonrisa forzada, casi un tic, mientras removía su café. Oh, ¿eso? Debe ser tu imaginación, querida. O quizás el estrés del primer día. Las gemelas tienen mucha ropa. A veces los ojos nos engañan. Desestimó mi observación con un gesto de la mano, como si fuera una nimiedad, un capricho mío. La frustración me invadió. No era mi imaginación, había una evidencia física. La consecuencia fue que empecé a dudar de mi propia percepción, de lo que mis ojos veían y mi memoria recordaba. La madre había plantado esa semilla de duda, y era difícil ignorarla. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se aferraba a la evidencia física, a la mancha de pintura en ambos vestidos, a la imposibilidad de la coincidencia. Sentí una creciente sensación de aislamiento, como si estuviera viendo algo que nadie más quería ver, o que nadie más podía ver. La casa, que antes me había parecido simplemente grande y antigua, ahora se sentía como un lugar donde la realidad era elástica, donde las cosas podían ser y no ser al mismo tiempo. Esa noche, mientras las gemelas dormían, o eso creía, escuché un susurro tenue proveniente de su habitación. Era como si alguien hablara en voz baja, una conversación arrulladora e ininteligible. Me acerqué sigilosamente a la puerta, el corazón latiéndome con fuerza. Pero cuando llegué, solo había silencio, un silencio denso y el inconfundible olor a cera de crayones, como si hubieran estado dibujando en la oscuridad. En la oscuridad del pasillo, a altas horas de la noche, cuando el silencio de la casa era casi absoluto, escuché un leve arrastrar de pies. Era un sonido sutil, como de tela sobre madera, que venía de la habitación de las niñas. No era un paso firme, sino un deslizamiento lento y deliberado. Lo siguió el tintineo de algo metálico que caía al suelo, un sonido que resonó con una extraña claridad en el silencio. Mi corazón se aceleró. Me levanté de la cama, mis pies descalzos sobre la madera fría del suelo, y me acerqué sigilosamente a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta, dejando escapar una franja de oscuridad aún más profunda. Al mirar dentro, mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse. La tenue luz de la luna que se colaba por la ventana iluminaba apenas el centro de la habitación. Y allí, en el suelo, justo en el umbral, encontré la muñeca de porcelana rota, la que tenía el ojo dañado y la grieta en la mejilla. La recordaba haberla dejado cuidadosamente en la estantería de arriba, junto a los libros. Ahora estaba en el suelo, su ojo de vidrio, el intacto, mirando directamente hacia la puerta, hacia mí. Un escalofrío helado me recorrió, esta vez sin posibilidad de racionalización.
Ya no podía atribuirlo al cansancio o a la imaginación. El miedo se asentó en mi estómago, una certeza de que algo no estaba bien en esa casa, una certeza que era fría y palpable. La muñeca no podía haberse movido sola. Las niñas dormían profundamente en sus camas, o al menos eso parecía, sus pequeños cuerpos inmóviles bajo las sábanas. Pero la muñeca estaba ahí, un objeto inanimado, pero con una presencia inquietante. La consecuencia fue que no pude dormir el resto de la noche. Me quedé en mi cama, tensa, escuchando cada crujido, cada susurro del viento. Mi mente repasaba cada detalle, cada sonido, cada anomalía que había presenciado desde que llegué. Sentía una creciente aprensión por el amanecer, por lo que el nuevo día pudiera traer. La casa se había convertido en un lugar de vigilancia constante, donde cada sombra parecía ocultar un secreto y cada silencio una amenaza. Me sentía atrapada, no por las paredes, sino por la creciente irrealidad de los eventos. A la mañana siguiente, al despertar a las niñas, noté que Lena tenía un pequeño rasguño rojo en la mejilla, justo donde la muñeca rota tenía su grieta. Era un rasguño superficial, pero inconfundible. Le pregunté si se había caído o golpeado. Ella me miró con sus grandes ojos, negó con la cabeza y dijo con una voz infantil: No, no me he caído. Elara, a su lado, jugaba con un osito de peluche, ajena a la conversación, o al menos eso parecía. La tarde era soleada, y decidí llevar a las gemelas al jardín para que jugaran un rato. Mientras Elara corría detrás de una mariposa, tropezó con una raíz expuesta y cayó. Se raspó la rodilla, una herida superficial pero visible, con un poco de sangre que brotaba de la piel. La calmé, limpié la herida con cuidado y le puse una tirita con un dibujo de un osito para animarla. «Listo, mi valiente», le dije mientras ella sonreía a través de las lágrimas. Al entrar a la casa apenas unos minutos después, la imagen que vi me heló la sangre. Lena estaba sentada en el sofá de la sala, tranquilamente leyendo un libro ilustrado. Y en su rodilla izquierda, justo en el mismo lugar donde Elara se había raspado, tenía una tirita idéntica, con el mismo osito. Pero Lena no se había caído. No había salido al jardín. Había estado dentro de la casa conmigo todo el tiempo, mientras Elara jugaba afuera. Confronté a Lena, mi voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Lena, ¿cómo te hiciste esa herida? ¿Cuándo te pusiste esa tirita?» Ella levantó la mirada del libro, sus ojos grandes y oscuros. Me miró con una expresión vacía, casi ausente, como si mi pregunta no tuviera sentido. Luego, una sonrisa lenta y extraña se extendió por su rostro. «Elara me la dio», dijo, con una voz suave, casi un susurro. «Fue un regalo». Mi corazón latió con fuerza, un tamborileo violento en mi pecho. La confusión se mezclaba con un terror creciente. La evidencia era innegable. La tirita estaba ahí. La herida, aunque invisible bajo el adhesivo, debía estar. Pero la explicación era imposible. ¿Cómo podía Elara darle una herida? Sentí que estaba perdiendo el control de la realidad, que la lógica se desmoronaba a mi alrededor. La consecuencia fue que empecé a evitar quedarme a solas con una de las gemelas. Siempre buscaba tenerlas a ambas a la vista, sintiendo que una podría desaparecer o cambiar en cualquier momento, que la disonancia entre ellas era una amenaza real y latente. Me observaba a mí misma, mis manos temblaban ligeramente, mis ojos escaneaban constantemente el espacio entre ellas. La casa se había convertido en un laberinto de espejos distorsionados. Esa tarde, al revisar la rodilla de Elara, la tirita había desaparecido. La piel estaba impecable, sin rastro de la herida, como si nunca hubiera existido. Pero la tirita de Lena seguía ahí en su rodilla, como si la herida se hubiera transferido completamente, dejando un vacío donde antes había estado el daño. Estaba en la cocina, preparando la merienda, el olor a pan tostado llenando el aire. Escuchaba a las gemelas jugar en la sala, sus voces infantiles, sus risas, el sonido de los bloques de madera chocando. De repente, un grito ahogado. No fue un grito de dolor, sino uno de sorpresa, de terror contenido, de Elara. Fue un sonido cortado, como si algo le hubiera tapado la boca. Y luego,
un silencio absoluto. Un silencio que no era el de los niños concentrados en un juego, sino un silencio denso, pesado, que se tragó todos los demás sonidos de la casa. Mi corazón se detuvo. Corrí a la sala, mi respiración agitada, la imagen del grito en mi mente. Me detuve en el umbral, mis ojos buscando a las niñas. Encontré a Lena sentada en el suelo, en medio de la sala, con la muñeca rota en sus manos. La muñeca, la de porcelana con el ojo dañado, la sostenía con una delicadeza extraña. Lena miraba fijamente a un punto vacío, justo donde Lara debería haber estado jugando hacía un segundo. No había rastro de la otra niña. Desaparecida. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando bajo los muebles, detrás de las cortinas, pero no había nadie. Mi sangre se heló en las venas, un terror primario me paralizó. No era solo que Lara no estuviera, era la mirada de Lena. Sus ojos, normalmente llenos de la inocencia infantil, ahora me parecían demasiado viejos, demasiado conscientes, con una profundidad que no correspondía a su edad. Y no parpadeaba. Su mirada era fija, inquebrantable, como la de una muñeca. Sentí un miedo físico, una amenaza inminente que no podía nombrar, pero que me erizaba la piel. Mi instinto me gritaba que debía huir, correr de esa casa, de esa niña, de esa mirada. Pero la responsabilidad, mi obligación como cuidadora, me ataba a la casa, me mantenía clavada en el suelo, incapaz de moverme. Unos segundos después, que se sintieron como una eternidad, Lara apareció desde detrás del sofá, riendo. «Aquí estoy», exclamó, como si nunca se hubiera ido, como si el grito y el silencio no hubieran ocurrido. Pero su risa sonaba hueca, forzada, como un eco. Y Lena seguía mirándome con esa expresión inescrutable, sus ojos fijos, sin parpadear, la muñeca rota en sus manos, como si el juego macabro apenas hubiera comenzado. Esa noche, después de acostar a las gemelas, me sentía incapaz de conciliar el sueño. La imagen de Lena con esa mirada vacía, la desaparición momentánea de Lara, me perseguían. Decidí buscar cualquier pista, cualquier cosa que me diera sentido a lo que estaba viendo. Me dirigí a la habitación de las niñas, la luz de la luna apenas iluminando los contornos de los muebles. Busqué en los cajones, en el armario, bajo las almohadas. Finalmente, bajo la cama de Lara, escondida entre una pila de libros viejos, encontré una carpeta de dibujos infantiles. La abrí con manos temblorosas. Los dibujos eran extraños, inquietantes. Mostraban figuras de dos niñas que se fusionaban en una, sus contornos borrosos entrelazados. Los ojos de las figuras estaban desfasados, uno mirando hacia un lado, el otro hacia el frente, reflejando el parpadeo desincronizado que yo había observado. Y en cada dibujo, una marca oscura se extendía de una figura a la otra, como una sombra que las unía o las consumía. Era un patrón obsesivo, repetido en cada hoja, con crayones de colores oscuros y trazos frenéticos. Una desesperación fría me invadió. Los dibujos eran una prueba visual de la disonancia que había estado presenciando, un testimonio mudo de lo que estaba ocurriendo en esa casa. La verdad me golpeó con una fuerza brutal. No era mi imaginación, no eran riñas infantiles. Había algo profundamente perturbador en esas gemelas. La consecuencia fue que intenté hablar con los padres de nuevo, esta vez con los dibujos en la mano, mi voz cargada de una urgencia que no pude disimular. Les mostré las hojas, señalando la marca, los ojos desfasados, la fusión. La madre me miró con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en enojo. «¿Qué es esto?», dijo, su voz fría y cortante. «¿Está usted influenciando a mis hijas con estas ideas extrañas?». Me acusó de fantasías y de asustar a las niñas. Me amenazó con el despido si seguía con mis delirios. El padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, me lanzó una mirada severa, apoyando a su esposa. Me sentí completamente sola, aislada por su negación. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido inconfundible de un crayón raspando papel desde la habitación de las gemelas. Era un sonido monótono, constante, que no se detuvo hasta el amanecer, como si una de ellas, o ambas, estuvieran creando más de esas imágenes perturbadoras en la oscuridad.
El jardín se extendía alrededor de la casa, un laberinto de arbustos y árboles frutales. Llevé a las gemelas a dar un paseo, intentando mantener una apariencia de normalidad, aunque mi corazón latía con una ansiedad constante. Jugaban a las escondidas entre los arbustos de rosas. Una de ellas, la que creí que era Elara, se escondió detrás de un denso seto de jazmines. La otra gemela, Lena, cerró los ojos y contó hasta 10. Cuando Lena abrió los ojos y comenzó a buscar, la vi salir del mismo arbusto, pero no era un juego inocente. La niña que emergió del seto, que parecía ser Elara, tenía un ojo hinchado y enrojecido, casi cerrado, y la ropa rasgada en el hombro, con un mechón de pelo rubio oscuro arrancado de su cabeza. Su cara estaba contorsionada por el dolor y el miedo. Pero lo más aterrador fue la otra gemela, Lena, que debería estar buscando. Ella no se movía, la miraba con una sonrisa de satisfacción, de triunfo, una sonrisa que no era de una niña, era una sonrisa cruel, consciente, como si ella misma hubiera provocado el daño, como si el dolor de la otra fuera su propia victoria. Grité. Fue un sonido gutural primario de puro horror. Me lancé hacia la niña herida, mi mente en un torbellino. No podía distinguir quién era quién. ¿Era Elara la herida o Lena? ¿O era la que miraba con satisfacción la que realmente había sido herida, y la otra era solo una manifestación? La identidad de las gemelas se había vuelto indistinguible, intercambiable, y la agresión parecía venir de una sombra que se manifestaba a través de la otra, una fuerza oscura que las unía en un acto de violencia. La consecuencia fue una herida en mi propia mano. Un rasguño profundo y doloroso que apareció de la nada en mi palma derecha, como si la violencia que presencié, la disonancia que las consumía, me hubiera alcanzado. Una marca física de lo que estaba presenciando. No me había golpeado, no había tocado nada afilado. Simplemente apareció, ardiendo. Al día siguiente, la madre me informó, con una frialdad cortante que me heló hasta los huesos, que mis nervios no eran adecuados para el cuidado de sus hijas. Necesitamos a alguien estable, dijo, sin una pizca de emoción en su voz. Sus servicios ya no son necesarios. Mientras recogía mis pocas pertenencias de mi habitación, el silencio de la casa me parecía más opresivo que nunca. Escuchaba risas infantiles provenientes del jardín, un sonido que antes me habría producido alegría, pero que ahora me provocaba un escalofrío que me recorría la espalda. Era una risa hueca, sin la inocencia que recordaba. Me acerqué a la ventana. Mis manos temblaban ligeramente. Desde allí vi a las gemelas jugando en el columpio de madera que colgaba de un viejo roble. Una de ellas se balanceaba con una fuerza inusual, sus piernas impulsándose con una energía casi salvaje, ascendiendo cada vez más alto. La otra la miraba desde abajo, de pie en la hierba, con una quietud perturbadora. Y entonces, por un instante fugaz, vi cómo sus rostros se superponían, cómo sus rasgos se fundían, como si la que miraba desde abajo se proyectara en la que se balanceaba. Sus ojos, los dos pares de ojos, parpadearon al mismo tiempo. Pero no era la sincronía natural de dos seres idénticos. Era una sincronía forzada, antinatural, como si una sola voluntad controlara ambos cuerpos. Sentí una punzada de pánico y desesperación, una certeza inquebrantable de que lo que vi no fue un truco de luz, no fue mi imaginación. Fue la culminación de la fusión, una singularidad monstruosa que había consumido a una de ellas, o quizás a ambas. La esencia de una se había superpuesto a la otra, borrando sus límites individuales. La consecuencia fue que me marché de la casa con un nudo en el estómago, una sensación de náuseas que me oprimía el pecho. Me llevaba el peso de una verdad que nadie quiso escuchar, una verdad que los padres habían negado con una obstinación aterradora. La imagen de esa mirada unificada, de ese parpadeo sincrónico pero antinatural, quedó grabada a fuego en mi mente, una cicatriz imborrable en mi percepción de la realidad. Al salir por el portón de hierro forjado, miré hacia atrás por última vez. Solo había una niña en el columpio, balanceándose sola con la muñeca rota en su regazo. Me miró con una sonrisa que no era de Elara ni de Lena. Era una sonrisa que no pertenecía a ninguna de las dos, sino a ambas, una sonrisa unificada.
y en sus ojos, el parpadeo era perfectamente sincronizado, pero vacío. Meses después, en mi nuevo empleo en una ciudad bulliciosa, intenté retomar una vida normal. El ritmo frenético de la metrópolis, el ruido constante, la multitud de rostros desconocidos, todo aquello debería haberme ayudado a olvidar. Pero el recuerdo de la casa aislada, el olor a pino y humedad, y sobre todo, la imagen de las gemelas, me perseguía como una sombra. Las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos parpadeos desfasados, la muñeca rota, la sonrisa de la fusión. Un día, en la calle, mientras esperaba el autobús, vi a dos hermanas gemelas idénticas. Eran más jóvenes que Lara y Lena, pero la similitud era asombrosa. Mi mirada se fijó en sus ojos, de forma casi automática, buscando el patrón, la disonancia, y por un instante estoy segura de haberla visto. Un parpadeo, y un instante después, el otro. Era sutil, casi imperceptible, pero para mí era tan claro como el agua. Una profunda inquietud se instaló en mi alma, una conexión persistente con la anomalía que presencié. Siento que la marca de las gemelas se ha quedado conmigo, alterando mi percepción del mundo de una manera irreversible. Ya no puedo ver la normalidad en las relaciones, en los reflejos, en la simetría. Cada duplicado, cada par de cosas, cada imagen que se repite me evoca la imagen de la fusión, de la identidad borrada, de esa singularidad monstruosa. Sé que nunca podré escapar de la marca persistente. No es una maldición, no es un fantasma. Es una grieta en mi propia realidad, una disonancia que me ha hecho ver el mundo de una manera diferente, más oscura, más fragmentada. A veces, al mirarme en el espejo, por un segundo, mi propio reflejo parece parpadear un instante después que yo, y me pregunto si la disonancia que vi en ellas ahora también vive en mí. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.